Soy Guillermina Cuevas Peña. Es evidente que nací hace mucho, mucho tiempo por avatares ginecológicos. Nací aquí en Colima, aquí por la calle Nicolás Bravo, pero toda mi familia es de Quesería. Entonces estoy registrada en el municipio de Cuauhtémoc, una familia numerosa, una infancia libre y muy feliz. Y no que haya iniciado ahí la idea de ser escritora alguna vez en la vida, sino la lectura, y la escritura me gustó siempre desde el colegio. Estuve en un colegio con monjas y recuerdo que la declamación era como una especie de epidemia. Me dieron un libro de García Márquez y obviamente no leí solamente el poema que me pedían declamar, sino casi todo el libro, y me fascinó. Pero no puedo decir que desde entonces yo sabía que me iba a dedicar a la escritura. Desde la primaria hubo mucha atención hacia mí por el gusto, por la lectura. Entonces eso continuó a través de la secundaria, donde tuve excelentes profesores. En este teatro, por ejemplo, en la secundaria, participaban aquí todas las escuelas porque no había otro recinto. Entonces este es un espacio muy querido para mí, para mucha gente en Colima, donde vinimos prácticamente a hacer el ridículo muchos aquí. Aquí se declamó la Chacha Micaila y Por qué me quité del vicio y el brindis del bohemio, y se bailó el tilingo-lingo porque no había otro lugar como este en Colima. Entonces es un privilegio que me toque hacer una entrevista en este espacio tan hermoso. Luego en la preparatoria tuve excelentes maestros, especialmente uno que sí me marcó a mí el rumbo en la vida, y fue Gregorio Macedo López. Él se dedicó con mucha vocación a la docencia, pero era un excelente maestro de literatura y de historia. Y también los demás maestros, casi toda la planta docente eran profesores que leían. Había, por ejemplo, 2 ingenieros químicos que hacían poesía, los hermanos López Rivera, que también pasaron a las antologías, las primeras incipientes antologías de la poesía colimense. Luego hubo un lapso en el que no estuve en las universidades hasta que lo intenté en la Facultad de Filosofía y Letras en Guadalajara. Un error en mi acta de nacimiento invalidó 3 semestres y llegué aquí a Colima exactamente de regreso cuando se iniciaba la Facultad de Letras y Comunicación. Entonces yo pertenezco tanto a la primera como a la segunda generación. Entre las 2 generaciones nos regresamos solamente 11. Fue una etapa maravillosa para todos nosotros. Había una atención muy personal de los maestros. Fue un tiempo en el que muchos escritores venían a Colima, pero de manera muy, muy especial uno que nos marcó a todos fue Rubén Bonifaz Nuño, cuando le dieron el primer doctorado honoris causa aquí en la Universidad de Colima. Y nos marcó, yo digo que a mí especialmente porque yo era mucho mayor que los demás compañeros y escuchaba con mucha atención sus consejos. Si no sus consejos, a veces sus indicaciones. Hay un libro de Bonifaz Nuño en donde al iniciar dice, hablando de la poesía, líbreme Dios de pedirle algo a cambio. Eso para mí es como una sentencia y un consejo que he tratado de seguir siempre. Escribir porque es algo que a uno le gusta. Sabemos bien que en muchos países de Latinoamérica escribir no es una profesión en sí, no hay honorarios, pero está la satisfacción plena de hacer lo que a uno le gusta. Nunca fui precoz, ni para terminar la carrera, ni para mi primera publicación. He sido paciente conmigo misma, pero sí tuvimos, y eso me gustaría resaltarlo, espacios para enseñarnos a escribir en público.
Por ejemplo, teníamos un proyecto con Rafa Mesina de décimas chivas y publicábamos una cada semana en el Cartapacios. Una semana él, otra semana yo. Ayer, arreglando un poco mis libros, vi esa edición. Es una edición artesanal, preciosa, con un diseño muy extravagante y muy hermoso, como muchas de las cosas que hace Rafa Mesina. Luego, mi primera publicación la hizo la Universidad Autónoma Metropolitana, una novela pequeña, muy fragmentaria, Piel de la Memoria, que ya se reeditó también en la Universidad de Colima. Y así, poco a poco, he ido acumulando. Ayer que estuve ordenando todo esto, me doy cuenta que tengo 12 publicaciones individuales y que he participado en varias antologías. Este privilegio me ha permitido compartir y convivir con muchas personas de distintas latitudes, no solamente de aquí de México, pero mi corazón está aquí en Colima, con los niños que he visto crecer, con los amigos de mis hijas, como tú, Aurorita, por ejemplo, con mis compañeros, con los que siempre aprendo algo y que además me permiten estar al tanto de lo que sucede en el mundo, me actualizan. La primera computadora que yo usé me provocaba terror, era un terror, un problema lingüístico, porque el término ratón, y yo les tengo fobia a los ratones, entonces tuve que convencerme a mí misma de que era un artículo o algún accesorio de la misma computadora para dejarle de tener miedo. Todavía no soy experta en computación, pero esa máquina de escribir que yo uso como máquina de escribir electrónica ha sido muy útil, y luego no me costó la transición, porque antes se hacía el borrador en una libreta y luego pasabas a una máquina mecánica y con muchos errores. Esta maravilla de tecnología te permite reposar el texto, volver a él cuando quieres. Tiene una memoria, dice por ahí un chiste, que las mujeres y las computadoras se parecen en que tienen una memoria enorme. Entonces, es una tecnología que bien usada pues nos ha ayudado mucho a los escritores, a todos los creadores, supongo. Este es entonces mi espacio, es lo que siempre he querido hacer en la vida, y parece ser que lo he conseguido sin jactarme de que yo sea la gran cosa en Colima, sino que soy parte de una comunidad que se dedica a esto. De vivencias mías y de otros. Cuando a veces hay gente que lee, por ejemplo, una novela que ha tenido ciertas, no críticas, que suspicacias. Un personaje que tiene muchos amantes y preguntan, ¿Guillermina Cuevas tendrá tantos amantes? Entonces yo digo que no todo es biográfico, mucho es bibliográfico. Pero también cuando llega el momento de la escritura y lo dejas fluir sin ningún prejuicio, es cuando entonces estás escribiendo en ese acto que todavía es tan misterioso y que a mí no me preocupa si me catalogan de tal o cual manera. Yo dejo fluir el texto. Siempre tengo al principio un proyecto, siempre tengo notas y apuntes y estudio, pero cuando llegue el momento de la escritura lo dejo fluir como quiere el texto. Incluso después de revisarlo, a veces pienso, ¿por qué yo escribo estas locuras? Pero también escribo de cosas muy cotidianas. Me gusta señalar y denunciar actos terribles del ser humano a través de la ironía, que me parece que es un medio que sublima mucho la misma denuncia y que no llega a la violencia. Entonces escribo de todo, del amor, de la vida, de las ilusiones que uno puede tener, de los desencantos y los desencuentros, pero siempre en el plano de lo humano.
nunca he escrito, aunque le llamen literatura de ficción, nunca me he ido a otros mundos. Y mucho es Colima en lo que yo escribo. Es algo que se presenta, por eso te hablaba del acto misterioso de la creación. Yo tenía como 4 o 5 años sin escribir poesía hasta que ahora en este confinamiento volví a ella. Y cuando tienes ya un proyecto de escritura, el texto viene uno tras otro. Pero también las locuras que te decía. Tengo 2 libros nuevos en este confinamiento, uno de 150 páginas y otro de 80 páginas en el que me puse a jugar con formas rígidas de la literatura y entonces escribí sonetos, ovillejos, décimas, quintillas. Y esa sección le voy a titular Culpada al confinamiento, porque no es una forma que a muchos les agrade en la actualidad, pero que también es un ejercicio muy valioso. Someter el lenguaje a las rimas y a las medidas que te exige cada forma de escritura. Además de escribir, has sido guía no sé si decirlo docencia, me parece que ha sido más como alguien que va guiando en el camino para los. Sí se puede decir docencia porque sí la ejercí metódicamente en una institución como fue la Universidad de Colima y otras escuelas en las que he estado trabajando. Como guía no puedo asumirme porque un guía decide e impone. Yo he acompañado a muchos muchachos, les digo muchachos aunque ahora ya estén barbones y canosos, pero ha sido para mí algo muy natural, se ha dado sin ningún esfuerzo. Entonces yo me asumiría más como acompañante y también he dicho y lo recalco ahora, por mi edad solamente voy una pregunta adelante, pero no una respuesta, nunca. ¿Cómo ves la literatura en Colima? A mí me da tanto gusto ver cómo ha proliferado esto aquí en Colima, y tengo que reconocer también que desde que se abrió la Facultad de Letras esto se ha hecho con más conciencia, con más conocimiento. Yo creo que Colima es un estado en el que se pueden dar tantas manifestaciones del espíritu y que ahora nos faltan incluso estímulos y espacios pero también yo siempre he dicho que se necesita vocación, disciplina y oficio. El sustento lo tiene uno que buscar de otras maneras. Ojalá que en un mundo ideal cualquier creador pudiera tener resuelta la parte económica, pero si no es así, la vocación te salva. Y la vocación, la disciplina y el oficio. Si tienes vocación y disciplina pero no alcanzas el oficio, pues mejor dedicarse a otra cosa. Pero en cuanto a la profusión de creadores en Colima, yo estoy muy emocionada de ver cómo se ha diversificado. Para la literatura se necesita no solamente otras artes, sino hasta las ciencias. Tienes que estudiar anatomía para describir un personaje, tienes que estudiar psicología, tienes que estudiar zoología. Yo, por ejemplo, tengo por ahí un cuento de El león perro. Es un sueño, un león que sale de la estufa de mi cocina. Para poder describirlo yo tuve que estudiar lo que es un león, cuáles son sus rasgos físicos. Entonces, creo que la literatura es un arte tan completo que necesitas saber de música, de escultura, de teatro, de todo para que tus personajes sean completos. Ha sido en los últimos años esta aventura desde que a mi taller llegó un taller que ya no existe porque los presupuestos del gobierno no alcanzan ya para ese tipo de cosas. Desde que llegó René Hernández Corona a mi taller se fusionó la música, aunque ya había en mi taller muchachos, por ejemplo está Emanuel Villalobos, que es un excelente guitarrista clásico,
está Citlali Roque, que es cantante, y su pareja, que es músico también. Entonces nos atrevimos a hacer algunos espectáculos incluyendo música, literatura, performance, y nos fue muy bien, sobre todo en el Coloquio Arriolino del año pasado. Nos recibió muy bien Orso Arriola allá en Ciudad Guzmán, y ese mismo programa lo hemos presentado aquí y en Manzanillo. Pero el grupo sigue, nos vemos de vez en cuando sin perseguir ningún beneficio económico. También tengo, y ya quiero soltarlo, un libro que he estado trabajando desde hace 5 o 6 años sobre literatura y gastronomía. Y otros proyectos que uno nunca sabe cuándo se van a lograr hasta que llega la voz de la escritura. Pero proyectos siempre tengo, y aparte pues me gusta mucho la cocina, me gusta mucho la música, y estar al pendiente de lo que hacen otros.